Fue, bueno, un dato sorpresivo el de la inflación del mes que terminó, que estudió el INDEC, confirma el dato a la baja y una anualizada del 47. ¿Cómo analizás estos números inflacionarios? Bueno, de hecho sí fue bastante sorpresivo porque las estimaciones de las principales consultoras estaban dando, bueno, una inflación cercana más al 3% inicialmente, luego del cambio en esquema cambiario, que pasamos a, bueno, un esquema cambiario de bandas de flotación. Muchos inclusive habían estimado que el impacto de esa suba inicial del tipo de cambio sobre los precios iba a estar cercana hasta en un 3,7%. Bueno, efectivamente después no convalidaron los propios supermercados esa suba de los precios, lo que terminó redundando justamente en que, bueno, el impacto sobre la inflación fue más acotado, y además hay que también agregarle que en una situación económica de contracción fuerte de lo que es la liquidez, bueno, el impacto de una disparada del tipo de cambio sobre los precios es mucho más acotado que, bueno, en contextos en los cuales se suma no solamente el exceso de liquidez, sino también quizás hasta en una caída de lo que es la demanda del peso. Bueno, esto efectivamente no sucedió, y de hecho algo muy interesante fueron los rubros por los cuales tuvieron mayores, digamos, suba por encima del índice más cercano al 4% mensual, que fueron los rubros de restaurantes y hoteles, que fundamentalmente por los alimentos consumidos fuera del hogar, y recreación de cultura. ¿Qué nos está señalando eso? De que efectivamente la recuperación en la actividad económica se está trasladando a, bueno, una mejora en el poder adquisitivo de las personas, porque recordemos que son los rubros que están más correlacionados con la variación que tiene sobre los salarios reales. Entonces, ante una contracción de los salarios reales, son desafortunadamente los sectores que más lo sufren. Cuando hay una recuperación, también hay una recuperación de lo que es la demanda, y eso también se traslada a un aumento de lo que son los precios, que explicaría justamente esa suba de alrededor del 4%. Y bueno, después también tenemos alimentos y bebidas como carne, leche, huevos, que fueron los rubros, digamos, que más tuvieron incremento de precio. Pero bueno, ya también, digamos, hay una señal de que efectivamente hay cierta recuperación de lo que es la actividad económica, que le permite a ciertos rubros que antes no podían trasladar el ajuste sobre el consumidor final, ahora sí puedan hacerlo con un mayor margen. Natalia, quería preguntarte a propósito del tema de la inflación. El INDEC tiene una metodología nueva para medir inflación, que dicen que todavía no la va a aplicar el gobierno. ¿Nos explicás un poquito cuál es la diferencia con la que se está midiendo ahora? Bueno, muy buena pregunta. A ver, ¿qué es lo que hace el INDEC? Toma aquellos rubros que más pesan sobre lo que es el consumo, digamos, de los argentinos, y en base a eso, hace un ponderador. Con ese ponderador genera lo que es el índice general del IPC. Entonces vos tenés algunos, por ejemplo, carnes, leche, etcétera, que pesa bastante sobre lo que es el índice general. ¿Qué es lo que te está diciendo por parte del gobierno? Bueno, hubo un cambio en los patrones de consumo de los argentinos, por ende nosotros no podemos tomar el mismo ponderador que veníamos tomando en años anteriores, y bueno, algunos de estos rubros van a empezar a pesar menos sobre lo que es el índice general. Para lo cual, perdón, ¿bajaría quizás más el índice de inflación? Efectivamente, uno estima que hasta podría inclusive agregarse otros rubros. Por ejemplo, ¿te parece? No Porque hay prácticas que el ponderador es del 2007. Hay cosas que ya no se fabrican, que antes estaban incluidas en la canasta básica, y por ahí esto repercuta al alza algunos números de inflación. ¿No crees vos esto? No, inicialmente no, porque, a ver, como va a empezar a pesar menos, por ejemplo, lo que es el rubro de alimentos y bebidas, Ajá. la realidad es que todavía estás en una situación en la cual
bueno, en proporción, digamos, al consumo total, debido a las, digamos, propias políticas de estabilización, y todavía falta, digamos, un camino para recorrer para que se recuperen fehacientemente lo que son los salarios reales, la realidad es que debería, digamos, pesar, digamos, un menos cuando el ponderador, digamos, es menor. Entonces, ¿por qué? Porque la gente demanda más lo que son alimentos y bebidas, entonces debe pesar menos. Igual, sí, perdón, no, termina la idea, perdón. No, justo quería comentar, ¿no? Que, por ejemplo, hoy el IPC no está contemplando lo que son los alquileres. Entonces, habría que también ver si lo van a incluir o no. Todavía, digamos, no hay definiciones sobre el tema, pero lo cierto es que sí te pesa. ¿Y los boletos de colectivo? Sí, los boletos de colectivo están en el rubro de lo que son, por ejemplo, lo que es transporte, más que nada por el impacto de los combustibles, tenemos una variación. Pero no es, digamos, el impacto es sobre el ponderador es menor, hay que ver si lo van a cambiar o no para que se ajuste más a lo que es la realidad. Para mí más va en el sentido de que alimentos y bebidas se empiecen a pesar menos y no creo que vaya a haber mayores retoques a eso. Van a entrar a partir del 1 de junio en vigencia las nuevas tarifas para los colectivos, justamente acá en la ciudad de Buenos Aires, que veníamos hablando. El incremento va a ser del 4,8%, afectará a los servicios de colectivos, subtes, trenes y premetro, y peajes 4,8%. El ajuste es porque, aseguran, la fórmula de actualización mensual que contempla el IPC de 2 meses atrás, más de un 2% adicional. Justamente como ha dado bueno la inflación, bueno, aprovechamos y hacemos el aumento en el pasaje de colectivos y de trenes, dice el gobierno nacional. Natalia, te hago una consulta que tiene que ver con esto. Si bien la inflación, de acuerdo al número que se conoció ayer, mostró una desaceleración en el mes de abril, la pregunta es, ¿el costo de vida sigue elevando un poco el umbral mínimo que una familia necesita para no quedar, por decirlo así, excluida del acceso a lo más básico? De acuerdo a los números también en la actualización tanto de la canasta básica alimentaria como de la canasta total, me refiero. Sí, efectivamente, bueno, hay diferentes, digamos, tipos de hogares, pero básicamente empieza a partir, digamos, del $1.000.000 la satisfacción de las necesidades más básicas. Sí es cierto, a ver, hay dos cuestiones, ¿no? Porque más allá de que, es cierto, hay una desaceleración de la inflación, o sea, eso quiere decir que todavía, digamos, la variación del IPC es menor mes a mes, pero sigue habiendo inflación en la Argentina. Entonces, todavía tenés ahí un impacto sobre lo que son los salarios reales. Entonces, nosotros, en términos sencillos, lo vamos a ver en una mejora en el acceso a satisfacción de necesidades más básicas, una vez en que definitivamente la inflación ya no sea un problema y no tengamos inflaciones del 2%, sino del 0, algo, digamos, por mes, en el mejor de los escenarios. Eso por un lado. Y por otra parte, también es cierto que para que crezcan lo que son los salarios reales, vos vas a necesitar que empiecen a crearse puestos de trabajo. Eso quiere decir que haya más entrada de capitales, que esa entrada de capitales haga encarecer lo que es el trabajo en relación al capital y eso permita incrementar paulatinamente lo que son los salarios reales. En tanto y en cuanto vos no temas la confluencia de, digamos, esos dos fenómenos, difícilmente uno lo vea en una mejora en las condiciones de vida en el día a día. Sí, vamos a ver que quizás los precios van a estar más estabilizados, de que, bueno, ya va a haber una baja en lo que es la incertidumbre, pero todavía vamos a decir, che, ojo, porque todavía, digamos, por ahí se me dificulta llegar a fin de mes. Esa es una realidad. De hecho, digamos, todas las políticas de estabilización que se llevaron adelante en el mundo tardan en ver un impacto sobre el PBI per cápita, sobre el poder adquisitivo, de entre 4 años hasta 5 años. Entonces, recién a partir quizás del 2000, mediados del 2026, vamos realmente a ver una mejora en las condiciones de vida de los argentinos. Eso no quiere decir que las cosas que se están llevando adelante estén erróneas, todo lo contrario, estamos yendo por el camino correcto, pero todas las políticas macroeconómicas tardan un tiempo en fehacientemente reflejar resultados
en las bases, digamos. Fue anunciada con bombos y platillos en el gobierno nacional a través de un decreto, se oficializaba la baja de aranceles para productos electrónicos importados. Y bueno, alegando que esto abarataba los costos para consumidores finales y que iba a repercutir en un incremento del consumo fenomenal. En contrapartida, hay un plan de lucha de trabajadores de las fábricas en Río Grande por tiempo indeterminado. Fue la última medida. 4.000 personas están protestando. El intendente de Río Grande, bueno, fue vocero del régimen especial de Tierra del Fuego. ¿Cómo analizás este dilema? Una baja arancelaria para bienes electrónicos importados da de lleno al corazón económico de una provincia que está con un régimen especial. Bueno, es una buena pregunta. A ver, hay dos cuestiones para analizar. Por un lado, es cierto también que a todo lo que tenga que ver con los que trabajan, digamos, en Tierra de Fuego, los ensambladores, les bajaron los impuestos en internos de un 9,5% a un 0%. Pero también, digamos, es cierto que quizás una de las críticas que se le puede llegar a realizar en esta reducción, digamos, de aranceles es que, digamos, la reducción se hace sobre lo que son los bienes finales y no lo que son los bienes intermedios. Entonces, si vos realmente querés que tengan posibilidades estos sectores en la Argentina de competir, no solo le bajes los impuestos internos, mejores, digamos, las condiciones logísticas de competitividad, del tipo de cambio, sino también bajale los aranceles a lo que son los bienes intermedios, porque si vos seguís teniendo bienes intermedios que tienen un costo adicional por un tema, digamos, meramente arancelario, difícilmente estos sectores terminen siendo competitivos. Digamos, eso, digamos, por un lado, la única, digamos, crítica. Después también es cierto que, a ver, cada vez que hay un arancel, digamos, el costo se termina trasladando sobre lo que es el consumidor final, es decir, sobre el argentino de pie, que termina generando una redistribución de recursos de estos sectores hacia, bueno, los sistemas, digamos, protegidos, lobistas, que se encuentran, digamos, bajo estos tipos, digamos, de régimen. Entonces ahí tenés también distorsiones que te generan un desincentivo a lo que son las inversiones. ¿Por qué? Porque si vos no tenés en la cabeza todo el tiempo la pauta, digamos, de la competitividad, porque no tenés prácticamente competencia, difícilmente vos llegues a generar inversiones en todo lo que tenga que ver con investigación, desarrollo, nuevas tecnologías para posicionarte a la par, digamos, del resto del mundo. Entonces termina pasando lo que terminó pasando en Tierra del Fuego, que no tuvo curva de aprendizaje, como sí hubieron curva de aprendizaje en otros regímenes, como por ejemplo en el sudeste asiático, que aplicaron una política bastante similar, pero por un tiempo determinado, lo que permitió que estas empresas terminen siendo efectivamente competitivas. Bueno, en la Argentina no sucedió eso y lo que terminó pasando es justamente que toda la sociedad terminaba subsidiando a estos sectores. Y la verdad es que con cada recurso que se les desvía, bueno, nosotros no accedemos a otra canasta de bienes y servicios que termina perjudicando a otros sectores que por ahí sí podrían llegar a ser competitivos, sí podrían generar más puestos de trabajo, fundamentalmente porque la caída en lo que es la demanda agregada no te permite justamente especializarte en o que proliferen, digamos, esos sectores. Entonces, ahí, digamos, también hay un punto a favor por parte de las políticas que está llevando a cabo el gobierno de justamente, bueno, tratar de incentivar lo que es la competencia. Después sí podemos nosotros hablar de si efectivamente va a haber un repunte o no de lo que es el consumo, si esa reducción sobre los precios de estos productos va a ser del 30%, va a estar más cercana al 20, al 25%, cómo va a impactar también sobre lo que es el capital humano, el trabajo, la competitividad de otros sectores, porque la realidad es que hoy todos con un celular podemos trabajar o con una computadora desde nuestra casa y eso va a aumentar lo que es la productividad y eso se va a ver reflejado en un crecimiento de la torta
mayor al final del día. Entonces, bueno, podemos hablar de los efectos dinámicos de este tipo de políticas, pero bueno, también hay puntos, digamos, críticos en el tema de las políticas, digamos, arancelarias que hacen quizás algún tipo de ruido que por ahí podría llegar a focalizar el gobierno. Natalia, un placer conversar con vos, ha sido muy clara y un placer, otra vez, repito, informarnos contigo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un beso enorme.